La primera parte terminó con el regreso exitoso del Porsche a España. Mientras tanto, nosotros continuamos nuestro viaje por Marruecos. Desde Merzouga nos dirigimos hacia la llamada cárcel portuguesa, situada cerca de Rissani, una de las atracciones más singulares de la región de Erfoud-Merzouga. En realidad, su función histórica sigue siendo objeto de debate. A pesar de su nombre, muchos investigadores consideran que se trataba más bien de una base fortificada o un almacén construido en una fortaleza natural, y no de una prisión propiamente dicha. La Garganta del Todra es uno de los lugares naturales más impresionantes de Marruecos. Se encuentra cerca de la ciudad de Tinguir, entre las montañas del Atlas y el desierto del Sáhara. La principal característica de este desfiladero son sus gigantescas paredes de piedra caliza, que alcanzan hasta 300 metros de altura. En su punto más estrecho, las paredes se acercan a tan solo unos 10 metros de distancia una de la otra. Cuando uno se encuentra en el fondo del cañón, tiene la sensación de que las rocas se cierran sobre su cabeza. La garganta se formó a lo largo de millones de años gracias al río Todra, que fue excavando lentamente las rocas calizas durante el proceso de elevación de las montañas del Atlas. A continuación, emprendimos el camino hacia Ouarzazate. Con cada decena de kilómetros recorridos, la temperatura seguía aumentando, y el paisaje se volvía cada vez más árido y desértico. Ouarzazate es una ciudad situada en el sur de Marruecos, entre las montañas del Alto Atlas y el desierto del Sáhara. A menudo se la conoce como la Puerta del Desierto, y también como el Hollywood marroquí. Durante siglos, fue un importante punto de paso para las caravanas que viajaban desde el Sáhara hacia Marrakech, Fez y otras ciudades del país. Su nombre proviene de la lengua bereber namazigh, y suele interpretarse como sin ruido o sin confusión, una denominación que encaja perfectamente con la inmensidad y tranquilidad de los paisajes que la rodean. Permanecimos en Ouarzazate durante un par de días, disfrutando de la ciudad y recuperando fuerzas antes de continuar nuestro viaje. Allí nos despedimos del segundo equipo, que siguió a España. A partir de ese momento continuamos la aventura en solitario, poniendo rumbo hacia el sur, en dirección a la ciudad de Assa. Nos esperaba una nueva etapa del recorrido, atravesando paisajes cada vez más áridos y remotos, lejos de las rutas más transitadas del país. Assa es una pequeña ciudad situada en el sur de Marruecos, a unos 100 kilómetros al sureste de Guelmim. Se encuentra en medio de paisajes desérticos y semidesérticos, rodeada de palmerales y de antiguas rutas caravaneras que durante siglos conectaron diferentes regiones del Sáhara. A diferencia de destinos turísticos tan conocidos como Marrakech o Ouarzazate, Assa sigue siendo un lugar poco visitado e incluso bastante desconocido para muchos viajeros que recorren Marruecos. El Czar de Assa es uno de los monumentos históricos más interesantes del sur de Marruecos. Está situado en la ciudad de Assa, al borde de un oasis en la zona presahariana. Se trata de un asentamiento fortificado construido sobre una colina rocosa con vistas a un palmeral. La palabra Czar significa en el norte de África un poblado fortificado o una aldea rodeada de murallas. Estos asentamientos se construían para proteger a sus habitantes, las reservas de alimentos y las caravanas comerciales. El Czar de Assa fue fundado en el siglo XIII por el santo y líder religioso Sidi Yaz Zaouida.
gracias a su ubicación estratégica en las rutas caravaneras entre Marruecos y los territorios situados al sur del Sáhara, Assa se convirtió en un importante centro comercial y cultural. Por allí pasaban caravanas que transportaban sal, tejidos, especias y otras mercancías. En el siglo XXI, el Czar de Assa está siendo objeto de una importante restauración. Un amplio programa de rehabilitación comenzó en 2006, y el proyecto de reconstrucción fue seleccionado en 2013 para el prestigioso premio Aga Khan Award for Architecture. Alrededor del Czar surgieron una famosa escuela religiosa y la Zaouia de Assa, considerada una de las más antiguas del Sáhara. Este centro atrajo a estudiantes y peregrinos procedentes de distintas regiones de África. Hoy en día, es una de las principales atracciones turísticas del sur de Marruecos. Desde la parte más alta del Czar se disfrutan hermosas vistas del oasis y de los paisajes desérticos que lo rodean. El Czar de Assa está considerado uno de los czares históricos más grandes y mejor conservados de Marruecos, aunque es mucho menos conocido por los turistas que el famoso Ait Ben Haddou. Gracias a ello, aquí es posible descubrir la auténtica atmósfera de un asentamiento sahariano, lejos de las grandes multitudes de visitantes. Pero quizás la parte más interesante de la ruta comenzaba precisamente en ese momento. Assa se encuentra a unos 100 kilómetros de la frontera con el Sáhara Occidental, escenario de uno de los conflictos territoriales más prolongados de África. En 2020, el Frente Polisario anunció que consideraba roto el alto el fuego y declaró la reanudación de la lucha armada. En la actualidad continúan produciéndose intercambios esporádicos de fuego y enfrentamientos de baja intensidad a lo largo del denominado Bern. Inicialmente, mi intención era recorrer la carretera RN17 desde Assa hasta Esmara. Sin embargo, los empleados del hotel en Assa se mostraron muy sorprendidos cuando les comenté que quería dirigirme hacia el sur de la ciudad. Según me explicaron, a unos 60 o 70 kilómetros de Assa, en la localidad de Zag, hay un puesto militar que controla el acceso a la zona. Me advirtieron de que, a partir de ese punto, no permiten continuar hacia el sur y que los viajeros son obligados a regresar. Aquella información cambió por completo nuestros planes y nos hizo replantearnos la siguiente etapa del viaje. Estudiando el mapa, encontré una pequeña carretera que se dirigía hacia el oeste varias decenas de kilómetros antes de llegar a Zag. Esta ruta atravesaba un pequeño asentamiento llamado La Bouriat. Decidí llegar hasta allí y hablar con los habitantes de la zona para averiguar si existía alguna posibilidad de alcanzar Esmara atravesando el desierto. Mi principal preocupación eran las minas. La idea de acabar detonando una mina en medio de la nada no formaba parte de mis planes de viaje. Según el mapa, después de la Bouriat comenzaba una pista sin asfaltar que terminaba conectando nuevamente con la RN17, la carretera cuyo acceso estaba restringido. Sobre el papel parecía una alternativa interesante, pero antes necesitaba saber si realmente era transitable, y sobre todo, si era segura. Finalmente decidimos, al menos, llegar hasta la Bouriat y hablar con los habitantes del lugar para averiguar si era posible alcanzar Esmara atravesando el desierto. A medida que nos alejábamos de Assa, empecé a notar que la cantidad de pistas de tierra que discurrían junto a la carretera principal disminuía considerablemente. Al acercarnos a la Bouriat, desaparecieron por completo. No puedo afirmarlo con certeza, pero tuve la impresión de que la ausencia de caminos secundarios y de huellas de vehículos podía estar relacionada con la posible presencia de minas en las inmediaciones de la carretera. Llegamos a la Bouriat, una pequeña aldea perdida en medio del desierto. Tras hablar con algunos vecinos comprendí que mis sospechas sobre las minas no eran infundadas. Cuando les pregunté si era posible llegar a Esmara a través del desierto, me respondieron que sí, pero que era mejor seguir las huellas de otro vehículo. Al preguntar simplemente, ¿minas?, los hombres asintieron con la cabeza. Incluso la sola idea de que hubiera minas en algún lugar cercano me ponía nervioso. Sabía que el conflicto había terminado hacía más de 35 años y que gran parte de la zona había sido desminada, además de que existían pistas transitadas. Sin embargo, me preocupaba que el viento pudiera borrar las huellas y que terminara desviándome de la ruta.
También había leído que, en las dunas y en los cauces secos de los ríos, que cambian constantemente con el paso del tiempo, aún podían aparecer minas desplazadas por la arena. Después de aquella conversación tomé la decisión de continuar por el desierto. Tras la Bouvidad, había que recorrer entre 10 y 15 kilómetros de carretera asfaltada antes de desviarse hacia una pista de tierra. A partir de allí nos esperaban entre 120 y 150 kilómetros atravesando el desierto. Avanzábamos siguiendo las huellas dejadas por otros vehículos. En algunos tramos, la profundidad de las rodadas alcanzaba entre 5 y 10 centímetros. Lo que más me llamó la atención fue que nadie parecía abandonar esa trazada, a diferencia de lo que suele ocurrir en la zona de Merzouga o en otras regiones de Marruecos, donde los vehículos circulan por múltiples huellas paralelas. Allí existía prácticamente una única rodada, seguida por todos. We crossed the ridge. Now the night lifts up. Your hands in the firelight. My name in your drum. We walk like the pilgrims to where the doors come. Tell me the path. Tell me the name. I hear the old songs calling again. Sahara Post, pull me in. Sahara Post, let it begin. Al cabo de un tiempo empezamos a ver pequeños montículos de arena formados por maquinaria. Algunos estaban coronados por piedras para hacerlos más visibles. La pista discurría estrictamente entre aquellos montículos. Solo más tarde pensé que quizá podían ser antiguas marcas de los tramos especiales del Rally París-Dakar, ya que la competición había pasado por la región de la Bouvidad, aunque también era posible que señalaran una zona desminada. Nunca llegué a saberlo con certeza. Continuamos avanzando sin apartarnos de la vieja rodada. Mientras tanto, la temperatura exterior no dejaba de subir, de unos agradables más 20 grados por la mañana en Assa pasamos a unos abrasadores más 42 grados cerca del mediodía. Los paisajes de aquella región eran sencillamente fascinantes. Through the veil. Camels and shadows circle and sway. We lose our old fears in the heat of the day. Tell me the path. Tell me the name. I hear the old song calling again. Sahara Post, pull me in. Sahara Post, let it begin. Sahara Post, heart to dust. Sahara Post, we rise, we rise. One step, one prayer, one drum, one star. The road keeps singing. Who we in? Sahara Post, pull me in. Sahara Post, let it begin. Sahara Post, heart to dust. Sahara Post, we rise, we rise. Hacia el final de la ruta atravesamos un lago seco cuya superficie era perfectamente plana. Incluso allí aparecían los mismos montículos de arena construidos por maquinaria.
Después de 4 horas de travesía por el desierto alcanzamos la carretera asfaltada RN17, casi de inmediato, divisamos un antiguo tramo del Bern. El Bern es una gigantesca línea defensiva construida por Marruecos durante la Guerra del Sáhara Occidental. A lo largo de esta línea defensiva existen extensos campos minados. Numerosas fuentes consideran que se trata de una de las mayores zonas minadas continuas del planeta. Por esta razón, amplias áreas situadas a ambos lados del Bern siguen siendo peligrosas para la libre circulación y requieren extremar las precauciones. Llegamos a Esmara al caer la tarde. Esmara no es una ciudad turística. De hecho, no es turística en absoluto. Se encuentra relativamente cerca del Bermi, aunque muy raramente, todavía pueden producirse ataques esporádicos por parte del Frente Polisario. Además, aquí prácticamente no existe infraestructura turística y resulta difícil encontrar atracciones que puedan interesar al visitante convencional. Sin embargo, precisamente por eso Esmara tiene algo especial. Es una ciudad del Sáhara Occidental tal y como es en realidad, sin adornos ni escenarios pensados para el turismo. Un lugar auténtico, alejado de las rutas habituales y de las multitudes. Personalmente, siempre me ha gustado aventurarme en lugares como este. Con esto quiero dar por concluida esta parte del vídeo. Aún queda una última entrega de nuestro viaje por Marruecos, que compartiré próximamente.